was wrong with Adrian Broner post-fight saying he won that fight against Pacquiao? Hell no, he did not. He did not win that fight. Pacquiao was all over him. We don't have our own house, we don't have land, we don't have even food. We just, we have to work every day to make money to buy food. What? Mike Tyson no suele hablar bien de nadie, pero cuando le preguntan por Manny Pacquiao, cambia la cara. Lo dice claro, ese tipo no era normal. No era un boxeador cualquiera. Era algo distinto, algo peligroso, algo que daba miedo. Y si lo dice Tyson, que ha visto de todo en el boxeo, es porque Manny era de verdad. Floyd Mayweather, que casi nunca reconoce a nadie, también lo dijo. Pacquiao fue el más duro que enfrenté. Y eso, viniendo de mejor en defensa, no es poca cosa, porque Mayweather esquiva golpes como si viera el futuro. Pero con Pacquiao, no pudo evitarlo todo. Nadie podía. Oscar de la Hoya, otro campeón grande, subió al ring confiado. Tenía títulos, fama, experiencia. Pero desde el primer minuto se dio cuenta de algo. No tenía ninguna oportunidad. Lo dijo después. Ya sabía que había perdido, antes del primer asalto. Así de fuerte fue. Pacquiao no entraba al ring a ganar. Entraba a destruir. Adrian Broner, en cambio, hizo el ridículo. Perdió claramente, pero dijo que había ganado. Que lo habían robado. Que la gente lo sabía. Pero la realidad fue otra. Broner tiró menos de 8 golpes por asalto. 8. Ni siquiera intentó pelear. Solo se defendía. Solo aguantaba. Y mientras hablaba de victoria, todos sabían que Pacquiao lo había hecho pedazos. Y eso fue solo una más en la lista. Ricky Hatton fue otra víctima. Él sí se atrevió a pelear. Ya había estado con Mayweather. Y pensó que podía con Manny. Pero no duró nada. 2 asaltos. Un gancho. Un golpe. Y cayó como un saco. Inconsciente. Con la cabeza girada. Sin moverse. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Fue como si Pacquiao le apagara la luz con un solo puñetazo. Nadie esperaba eso de un tipo tan pequeño. Tan callado. Siempre sonriendo. Pero detrás de esa cara tranquila, había un animal. Un loco del ring. Un relámpago que golpeaba desde todos los ángulos. Y no podías hacer nada. Solo intentar aguantar. Y la mayoría ni eso podía. Los rivales decían que era como pelear contra alguien que no se cansaba nunca. Que no bajaba el ritmo. Que no te daba ni un segundo para respirar. Que mientras pensabas qué hacer, él ya te había golpeado 3 veces. Eso no se entrena. Eso no se estudia. Eso se nace. Y lo peor es que no solo era fuerte. Era rápido. Muy rápido. Más que cualquiera. Los entrenadores lo sabían. Intentaban preparar a sus boxeadores para esa velocidad. Pero nadie podía igualarla. Cuando sonaba la campana, todo lo entrenado se olvidaba. Pacquiao se movía como un rayo. Lanzaba combinaciones de 4, 5, 6 golpes en segundos. Y después ya no estaba ahí. Se había ido. Se había movido. Y volvía desde otro lado. Oscar de la Hoya no fue el único. Miguel Cotto también cayó. Antonio Margarito salió del ring con la cara rota. Literal. Le rompió los huesos de la cara. Y ni siquiera era una pelea pareja. Margarito era más grande, más fuerte. Pero no sirvió de nada. Manny lo hizo parecer lento, torpe, perdido. Y eso fue siempre igual. No importaba el tamaño del rival. Ni su edad. Ni su fama. Manny los hacía pedazos. Pero lo más raro de todo era esto. Lo hacía con una sonrisa. Pacquiao te destruía en el ring. Y luego te daba la mano. Te abrazaba. Te decía gracias. Y se iba tranquilo. Como si nada. Como si no te hubiera dejado el cuerpo lleno de golpes. Eso desconcertaba a todos. Porque normalmente, cuando alguien te pega así, tú lo odias. Pero con Manny no se podía. Era demasiado buena persona. Y eso te rompía más por dentro. Porque no podías odiarlo. Pero tampoco podías ganarle. Y eso no era lo único que confundía. También estaba su cuerpo. Porque Manny parecía pequeño. Pero aguantaba golpes como si estuviera hecho de piedra. Lo golpeaban con todo. Y él seguía avanzando. Siempre hacia adelante. Siempre sonriendo. Como si el dolor no le afectara. Como si disfrutara estar en medio del fuego. Muchos pensaban que era suerte. Que era algo de una sola vez. Pero no. Lo hizo una y otra vez. Contra campeones. Contra hombres más altos, más pesados, más jóvenes. Y siempre terminaban igual. Mirando al suelo. Sangrando. Sin saber qué había pasado. Kate Turman lo aprendió tarde.
Llegó confiado. Dijo que era el nuevo rey del peso welter, que Pacquiao ya era viejo, que estaba acabado. Pero en el primer asalto, Manny le metió un golpe al estómago que casi lo dobla. Fue como si le quitaran el aire, como si lo apretaran por dentro. Ese golpe cambió toda la pelea. Thurman aguantó, sí, pero perdió. Y no solo en las tarjetas, perdió en el alma, porque después de eso, dejó de hablar tanto. Se dio cuenta de que a Manny no se le puede subestimar, ni con 40 años, ni con 50. Y eso es lo que más sorprende, cómo lo hacía. Pacquiao no era técnico como Mayweather, no era elegante como Sugar Ray Leonard, pero tenía algo que nadie más tenía: caos con sentido, ritmo salvaje, golpes desde ángulos imposibles, movimiento constante, como si su cuerpo estuviera bailando, pero con intención de hacer daño. Saltaba, se movía, golpeaba, se iba, volvía, otra vez, otra vez, otra vez, y tú no podías seguirlo. Los entrenadores decían que no sabían cómo entrenar a sus boxeadores contra él, porque no sabían qué iba a hacer. Nunca repetía los mismos movimientos, nunca seguía un patrón, solo atacaba desde donde menos te lo esperabas, como si tuviera un sexto sentido, como si pudiera adivinar tus pensamientos antes de que tú mismo los tuvieras. Y cuando lo golpeabas bien, cuando por fin conectabas un golpe limpio, ¿sabes qué hacía? Sonreía, no se enojaba, no retrocedía, solo te miraba y sonreía, como si te dijera: bien hecho, pero ahora vas a pagar por eso. Y ahí venía la tormenta, combinaciones de golpes por todos lados, izquierda, derecha, gancho, directo, uppercut, y no uno, ni dos, 5, 6, 7 seguidos. No te daba tiempo a pensar, ni a respirar. Era como estar atrapado bajo el agua. Te ahogabas en puños, y mientras tú sufrías, él parecía estar divirtiéndose. Eso es lo que volvía loco a todos. ¿Cómo puede un hombre tan amable, tan educado, tan respetuoso, ser tan salvaje arriba del ring? Bob Arum, su promotor, dijo una vez que lo único que se le acercaba era Muhammad Ali. No solo por cómo peleaba, sino por cómo conectaba con la gente, por cómo inspiraba. Porque Manny no solo peleaba por él, peleaba por su país, por su gente, por su familia, por todos los que no tenían nada, como él en su infancia. Porque sí, Pacquiao empezó desde lo más bajo. No tenía casa, no tenía comida, dormía en la calle, vendía pan para poder comer. Y aún así, llegó a lo más alto del boxeo mundial. No por suerte, no por contactos, por trabajo, por locura, por hambre. Por esa cosa que no se puede explicar con palabras, pero que se nota cuando alguien está dispuesto a dejarlo todo por su sueño. Y esto no ha terminado todavía. Ahora empieza lo más fuerte, lo que nadie se atreve a contar. Porque lo que viene a continuación no es solo boxeo. Es guerra, es locura, es historia pura. Así que si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, dale like y comenta abajo cuál crees que fue el momento más brutal de Manny Pacquiao en el ring. Queremos leerte. Y quédate, porque lo mejor está por venir. Hubo un momento en que los entrenadores ya no querían que sus boxeadores se enfrentaran a Pacquiao. No por miedo al caos, no por perder, sino por algo peor: quedar en ridículo, quedar borrados, sin excusas, sin explicación, solo con golpes en la cara y preguntas en la cabeza. Uno de los casos más duros fue el de Joshua Clottey. Subió al ring sin emoción, cerrado, defensivo, no atacó, no respondió, solo trató de aguantar. ¿Por qué? Porque desde el primer asalto entendió que si abría la guardia, lo mataban. Literalmente. Pacquiao lanzó más de 1000 golpes esa noche. 1000 y Clottey apenas tiró alguno para disimular. Fue como ver a un soldado sin balas frente a una ametralladora. Y no fue el único que terminó así. Pacquiao no necesitaba hacer daño con cada golpe. Su presión era tan brutal que muchos se rendían mentalmente. Se olvidaban del plan. Se apagaban. Su estilo era más que físico. Era psicológico. Cuando creías que ibas ganando, él cambiaba el ritmo. Cuando pensabas que se iba a frenar, aceleraba. Cuando te veías fuerte, él te hacía sentir pequeño. Eso fue lo que vivió Sonny Mosley. Mosley ya había enfrentado a monstruos como De La Hoya y Mayweather. Sabía lo que era el alto nivel. Pero con Pacquiao fue distinto. Dijo que nunca había sentido esa energía, esa presión, ese movimiento constante, que no podía ni respirar entre asaltos. Y lo más duro fue lo que dijo después: Manny me quitó las ganas de pelear. Eso
en boca de un campeón, es una confesión que duele. Y mientras tanto, los comentaristas no sabían cómo explicarlo. Se quedaban sin palabras, sin lógica. Porque ¿cómo se explica que un tipo que empezó en el peso mosca, con apenas 50 kilos, llegara a dominar el peso welter como si nada? Nadie había hecho eso antes. Nadie ha vuelto a hacerlo. Muchos hablaban del récord invicto de Mayweather. Que sí, que es impresionante. Pero lo de Manny era otra cosa. Él no elegía rivales fáciles. No evitaba peleas. No pedía condiciones. Simplemente decía, ¿quién está listo? Y subía. Daba igual si el otro era más joven, más alto o más pesado. Y eso fue lo que más respetaron los grandes del boxeo. Robert García, uno de los entrenadores más importantes, lo dijo muy claro. Ganar títulos en 8 divisiones no es suerte. Es guerra. Porque para eso no basta con talento. Necesitas corazón, riesgo, locura. Y lo tenía todo. Pero no todo fue gloria. También hubo dolor, derrotas, sangre, golpes que lo sacaron del ring. Como esa vez con Juan Manuel Márquez. Un derechazo perfecto que lo dejó tirado. Inconsciente. Silencio total. Pero lo más increíble no fue el golpe. Fue lo que vino después. Pacquiao volvió. Sin excusas. Sin miedo. Sin esconderse. A dar la cara. Otra vez. Como siempre. Porque perder no lo rompía. Lo hacía más peligroso. Y es ahí donde entiendes quién es realmente este hombre. No por sus victorias, sino por su forma de levantarse. Por no rendirse. Por volver al gimnasio como si nada. Por seguir sonriendo después de caer. Esa parte es la que los fanáticos más recuerdan. No solo los golpes. No solo los títulos. Sino esa actitud. Esa mentalidad. Ese fuego interno que no se apagaba nunca. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es aún más salvaje. Te voy a contar el momento en que Pacquiao destrozó por completo el rostro de un hombre. Y lo dejó irreconocible. Antonio Margarito pensó que el tamaño lo era todo. Era más alto, más fuerte, más pesado. Tenía el cráneo más grande que cualquier rival que Manny había enfrentado. Se burlaba en las ruedas de prensa. Decía que Pacquiao no iba a poder hacerle daño, que sus golpes no le afectarían. Pero esa noche, en el ring, todo cambió. Manny le dio una de las palizas más brutales que se hayan visto en un combate moderno. No solo lo superó en velocidad, lo destruyó físicamente. Le destrozó el hueso orbital. Literal. Le rompió el rostro. En los últimos asaltos, Margarito ya no podía ver con un ojo. Su cara estaba inflada, morada, partida. Y aún así, Manny no lo quiso noquear. No por compasión, sino porque ya lo había destruido por completo. Ya no hacía falta más. Después de esa pelea, Margarito no volvió a ser el mismo. Ni física ni mentalmente. Esa fue la pelea que lo sacó del boxeo para siempre. Y lo más loco es que Manny lo hizo sin odiarlo. Con la misma sonrisa. Con respeto. Como si no acabara de marcarle la cara para siempre. Y esa era la locura. No necesitaba rabia. No necesitaba odio. Solo necesitaba que sonara la campana. Muchos boxeadores hablaban del golpe perfecto. Ese que cuando lo das, sabes que todo terminó. Manny lo daba sin pensarlo. Como si fuera natural. Como si su cuerpo supiera dónde golpear sin mirar. Entrenadores decían que era como ver un videojuego en la vida real. No sabían cómo leerlo. No sabían cómo pararlo. Porque nunca hacía lo mismo 2 veces. Era impredecible. Eso lo volvía invencible. Y cuando lo veías entrenar, lo entendías todo. Los guantes sonaban como explosiones. La velocidad en las manoplas era absurda. Su respiración parecía la de una máquina. Y lo más impresionante, siempre estaba de buen humor. Cantaba. Bromeaba. Golpeaba con una velocidad ridícula. Y luego sonreía como si nada. Freddie Roach, su entrenador de toda la vida, decía que nunca había conocido a alguien así. Que Manny no entrenaba para ganarle al otro. Entrenaba como si su vida dependiera de eso. Como si tuviera una cuenta pendiente con el universo. Y en parte, era verdad. Venía de la calle. De la pobreza extrema. De no tener nada. Dormía en el suelo. Vendía lo que podía para sobrevivir. Y aún así, cuando llegó al boxeo, no pedía ayuda. Solo quería pelear. Cada entrenamiento era una guerra. Cada carrera era como si corriera por su vida. Y eso nunca se le quitó. Ni cuando fue millonario. Ni cuando ya era una estrella. Seguía entrenando como si todavía tuviera hambre. Y tal vez, nunca dejó de tenerla. Eso se notaba en cada pelea. Pacquiao no peleaba como un campeón.
Peleaba como un superviviente, como alguien que sabía que si bajaba la guardia, todo lo que tenía podía desaparecer. Y eso lo volvía peligroso, porque cuando alguien pelea con miedo a perderlo todo, es capaz de todo. Los comentaristas empezaban tranquilos, técnicos, serios, pero bastaban 2 asaltos para que se volvieran locos. Gritaban, se interrumpían, perdían el control, porque Pacquiao no daba tiempo. Todo pasaba muy rápido, muy fuerte. Era imposible narrarlo con calma. Y mientras todo eso ocurría, el rival estaba al otro lado, sin saber dónde estaba. Muchos boxeadores decían que era como estar atrapado en una tormenta, que no podían pensar, que no sabían de dónde venían los golpes, que solo querían que terminara. Eso no lo generas con suerte, lo generas con locura, con obsesión, con fuego. Y Manny lo tenía desde niño, y nunca lo soltó. Quédate, porque ahora viene el final, el regreso al ring, y lo que Pacquiao está planeando, va a romperlo todo. Después de todo lo que logró, después de todo lo que peleó, cualquiera habría colgado los guantes, o habría vivido del recuerdo. Pero Manny no es cualquiera. Tiene más de 40 años. Ya fue senador. Ya ganó títulos en 8 divisiones. Ya hizo historia. Pero todavía quiere más. No porque necesite dinero. No porque extrañe la fama. Sino porque su fuego interno sigue encendido. Porque todavía siente que hay algo que no ha dicho. Algo que no ha terminado. Algo que solo puede cerrar con los guantes puestos y el sudor en el rostro. Y ahora, todo apunta a que ese último capítulo está en camino. Se habla de un regreso. De una pelea grande. De una despedida que no será tranquila. Será un grito. Un rugido final. Algo que la gente no pueda olvidar. Porque si Pacquiao vuelve, no será para calentar la silla. Será para hacer daño. Para dejar claro, una vez más, que lo suyo no fue suerte. Fue historia escrita a golpes. Y eso es lo que más miedo da. Porque hay boxeadores que vuelven por nostalgia. Pero Manny vuelve por guerra. Lo han mencionado contra Gervonta Davis. Contra Conor Benn. Incluso se habló de Mayweather otra vez. Da igual quién sea. El mensaje es el mismo. Todavía puedo. Todavía quiero. Y si subes conmigo, te vas a enterar. Muchos dudan. Dicen que ya no es el mismo. Que el tiempo pasó. Que ahora hay jóvenes más rápidos, más fuertes. Pero todos los que dijeron eso antes, terminaron cayendo. Porque Manny no pelea con el cuerpo. Pelea con la cabeza. Con el alma. Con algo que no se puede entrenar. Lo más increíble es que sigue entrenando como si tuviera 20 años. Corre como si huyera del pasado. Golpea como si buscara venganza. Y sonríe, como si supiera que todos lo están subestimando otra vez. Y eso es justo lo que más le gusta. Volver cuando nadie lo espera. Romper el silencio con puños. Y demostrar, una vez más, que el guerrero nunca se fue. Solo estaba esperando el momento. Este regreso no es solo un combate. Es un mensaje para todos. Para los que lo vieron crecer. Para los que lo criticaron. Para los que lo idolatraron. Para los que creen que ya está viejo. Para los que todavía no entienden quién es Manny Pacquiao. Si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta abajo cuál fue el momento de Pacquiao que más te voló la cabeza. Queremos leerte. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que esto no fue solo boxeo. Fue la historia de una leyenda que nació sin nada, y lo ganó todo con los puños. Gracias por ver el vídeo.